Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo una aplicación React se integra con un backend. El ejemplo que vamos a desarrollar consiste en conocer las tareas de un equipo de desarrollo. Para lo cual, fijémonos esta pantalla que muestra la lista de tareas con su correspondiente información y ciertas acciones que podemos hacer, como por ejemplo cumplir una tarea o asignarla. Nos gustaría saber qué estado te imaginás vos que podría tener este componente principal de React. Por supuesto que la información de las tareas viene del backend, entonces tiene que formar parte de nuestro estado. Pero además vamos a necesitar quizás algunas cositas más, como de qué manera vamos a poder comunicarnos cuando las cosas no salgan tan bien como nosotros esperamos. Con respecto a la arquitectura, vamos a tratar de desarrollar los siguientes componentes dentro de nuestro front. Por un lado, los componentes visuales construidos en React, esto está claro, con su correspondiente state, con las mutaciones dentro de un useEffect, y en particular el useEffect lo que va a hacer es delegar en el service la responsabilidad de dialogar con el backend. Es decir, el service va a tener como responsabilidad conocer cuál es la URL de nuestro backend, donde va a ir a buscar la lista de tareas, y por otro lado las va a mapear a objetos de dominio que va a permitir que nuestro componente React disminuya en cuanto a responsabilidades y además podamos reutilizar cierto comportamiento del modelo de la vista en varios componentes. Y cada pedido que haga el service hacia el backend será asincrónico, dado que estamos saliendo de la Virtual Machine y no podemos dar fe de cuánto tiempo va a tardar el backend en contestarnos y no podemos bloquear el único thread de nuestro navegador. Tenemos aquí nuestro backend, que es una aplicación en Spring Boot, en el lenguaje Kotlin, siguiendo los lineamientos de REST, con lo cual, si no los conoces, te invitamos a que veas el video. Pero en particular aquí podemos hablar de este método, el método tareas dentro de tareas controller, está asociado a un método HTTP GET, cuya URL está configurada como tareas, y eso nos va a permitir conocer todas las tareas existentes dentro de nuestra aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestro servidor de backend. Fíjate que está en el puerto 9000. Recordemos entonces esta URL de tareas porque es la que vamos a tener que configurar dentro de tu cliente REST, ¿no? Puede ser Advanced REST Client, puede ser Postman, algún plugin de Visual Studio Code. Si estás utilizando Swagger en Spring Boot, te va a levantar automáticamente un server para que vos hagas testeo de tus endpoints. Y yo en particular voy a usar Insomnia porque tengo acá ya todas mis configuraciones armadas, en particular para tareas. Y fíjate que si yo le pego utilizando el método get de HTTP a localhost 9000, donde está levantado mi server de backend, y a la URL de tareas, eso devuelve un JSON que tiene una lista con todos los elementos que representan una tarea del lado del backend. Por supuesto está convertido a JSON porque se serializa por defecto a JSON. Bueno, vos podés configurarlo para que trabaje con XML y a partir de aquí va a ser el service el que va a tener que hacer la transformación y convertirlo a un objeto con comportamiento del lado de JavaScript. Estamos de vuelta en Visual Studio Code. Estoy en el proyecto de React y lo que vamos a hacer ahora es, dentro de nuestro service de tareas, lo que vamos a pedir es construir un método que nos va a devolver la lista de tareas. Este método, por supuesto, es asincrónico. Entonces, vamos a definirlo como un método async get tareas y lo que tiene que devolver es lo que resulte de la llamada hacia el backend. Una cosa importante para recalcar es lo estamos configurando dentro de nuestra clase tarea service, pero lo que exportamos no es la clase, sino es esta instancia de tarea service que termina siendo el singleton, porque al no exportar la
clase no podemos crear instancias, y la única instancia que nosotros creamos lo hacemos dentro del archivo, ¿no? Dentro del archivo tarea service es visible, pero para publicarlo hacia afuera únicamente publicamos esta referencia al singleton tarea service. Ahora sí, ¿cómo vamos a pegarle al backend? Podemos hacerlo de dos maneras, bueno, de muchas maneras, ¿sí? En particular la biblioteca fetch es la que viene con Node, ¿sí? Tiene pocas prestaciones, la ventaja quizás es que es liviana porque ya viene automáticamente con Node, no requiere ningún import, ¿sí? Pero yo voy a utilizar Axios, que es otra variante. Axios permite, por ejemplo, que cuando hagamos una llamada GET, en el caso de recibir un estado, un código de HTTP 400, 404 o 500, eso automáticamente rechace la promesa. Algo que para mí es importante porque lo que necesita hacer fetch es, bueno, con fetch tenemos que tener un flag con la respuesta viene con un OK. Si está en false, eso significa que el estatus es distinto de 200, es bastante más sucio y requiere más trabajo de nuestro lado. Entonces, Axios tiene un método get que nos va a servir porque es el que rapea el pedido HTTP. Y aquí deberíamos poner algo como http localhost 9000 tareas, pero tenemos una constante REST server URL que vamos a usar, que justamente guarda la referencia a dónde está nuestro backend, algo bastante importante. De esa manera todas las llamadas no están repitiendo la misma dirección, y además queremos externalizar esto en una variable de entorno, por ejemplo. Entonces, este pedido habíamos dicho que era asincrónico, así que tenemos que envolverlo dentro de una wait y vamos a almacenarlo en esta referencia, tarea JSON. Una vez que tenemos este tarea JSON, lo que vamos a hacer es convertirlo en objetos tarea. Para lo cual, tarea JSON en realidad no es exactamente JSON, sino que el JSON es la referencia que está apuntada dentro de data. Axios nos devuelve un objeto que tiene información sobre el resultado y en particular data tiene esa lista de JSON, como hemos visto anteriormente, que viene en Insomnia. Entonces, a esa lista sí le podemos aplicar el método map. Acá fíjense que tenemos un método tarea a JSON que convierte el JSON en un objeto con comportamiento que es tarea. Si se fijan acá a la derecha tenemos ese método, es un método estático dentro de la clase tarea, y lo que hace es copiar, o sea, generar una nueva copia de este objeto tarea para poder tener el comportamiento, ¿no? Todos estos métodos que vemos aquí, la información que viene del backend, que es tarea JSON, y además lo que tenemos que hacer es adaptar el asignado a que viene aquí, y el asignado a es un string. Nosotros queremos tener un objeto usuario, por eso convertimos el asignado a en un asignatario. Y luego eliminamos la referencia asignado a para que nuestro objeto quede limpito. Entonces lo que vamos a hacer acá es invocar a tarea as JSON. Y entonces ahora sí lo que vamos a tener como resultado es una lista de tareas. Lo último que vamos a estar haciendo es ordenar las tareas por descripción. Lo hacemos de esta manera fea por el momento. Después podemos importar Lodash, que tiene un método sorted by que es bastante más interesante. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es ordenar. Entonces, entre dos tareas nos quedamos con la que tiene menor descripción inicialmente. Y lo que queremos hacer aquí es, bueno, para lograr este cometido, sort necesita que devolvamos un -1 o un 1 en base a si el primer elemento es menor o no.
Bien, tenemos aquí nuestra primera parte, ¿no? Ahora podemos ir al componente. Fíjense que por el momento tenemos esta lista de tareas que está vacía. Y eso lo que va a provocar es que tengamos un header presente, pero con una tabla absolutamente vacía. Vamos a lograr, a partir de hacer cambios, hacer aparecer el estado dentro de nuestro componente y especialmente el useEffect para llamar a este método. De esa manera vamos a lograr que la aplicación cobre vida. Perfecto, entonces sabemos que queremos tener a las tareas como parte de nuestro estado. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esta definición para que tarea ya no sea una constante con una lista vacía, sino que forme parte de nuestro estado mediante las funciones tareas y la que asigna setTareas, la que cambia el estado, ¿no? La lista vacía en realidad será nuestro estado inicial mediante esta definición de useState. Perfecto, acá tenemos el import que era lo que estaba mirando, así que eso está muy bien. Por otra parte, fíjense que error message parece ser una constante, pero en realidad también va a formar parte de nuestro estado, porque de esa manera nosotros vamos a poder hacer cambios y manipulaciones cuando tengamos algún mensaje de error que mostrar, ¿no? Entonces, parte de nuestro estado será error message y set error message para setearlo, ¿sí? Inicialmente, por supuesto, no tenemos ningún mensaje de error que mostrar. Por otra parte, tenemos acá esta definición traer tareas. Por supuesto es una función asincrónica porque tenemos que delegar al service esa actividad. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer aquí es hacer await tarea service o tarea service, no me acuerdo si sí. Pareciera que sí, tarea service get tareas. ¿Y qué hacemos con este resultado? Bueno, tenemos que guardarlo como las nuevas tareas, ¿sí? Evito usar específicamente la referencia a tareas para que no se confunda con la definición que estamos haciendo acá de la función que devuelve la lista de tareas. Entonces acá tenemos las nuevas tareas como resultado y lo que terminamos haciendo aquí es set tareas, nuevas tareas. Por el momento lo dejamos así, no estamos manejando ningún error, es decir, no estamos teniendo en cuenta que podría pasar que al hacer la llamada getTareas recibamos una promesa rechazada. Bien, ¿qué es lo que nos falta acá? Por supuesto, definimos nada más que la función asincrónica, no la estamos invocando nunca, así que eso no lo podemos hacer en el render, claramente. El render es el momento en el cual nosotros vamos a mostrar la información, vamos a crear el DOM, pero no podemos disparar ningún pedido asincrónico porque en ese momento necesitamos mostrar la pantalla. Entonces, inicialmente vamos a tener una lista vacía de tareas y vamos a dejar que el useEffect ejecute y haga un cambio de estado para que luego se produzca un nuevo render. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto, vamos a tener aquí la opción de traer tareas. Entonces, una vez que termina de grabarse el componente de React, fíjense cómo aparece mágicamente la lista de tareas, que es la misma lista que habíamos visto acá en Insomnia, ¿no? Fíjense que migrar el ejemplo del decorator, preparar TP de React, planificar cursada, son las mismas tareas que están apareciendo aquí. Y una cosa muy importante es, fíjense que si nosotros devolvemos directamente el JSON al componente de React, la aplicación se rompe porque estábamos necesitando un montón de comportamiento dentro de tarea row, que es el componente que está mostrando cada una de las filas. Entonces, bueno, nada, es importante recordar, nunca viene mal recordar, que tener objetos con comportamiento permite despejar responsabilidades al componente de React, en este caso al que
muestra la fila de una tarea y eso también permite que luego se reutilicen en distintos componentes posteriormente. Otra curiosidad que podemos encontrar. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Console.info y decimos useEffect getTareas. Luego presionamos F12 aquí para activar las herramientas de desarrollo. Lo vamos a poner aquí para que se vea un poco mejor. Miren ustedes cómo lo que está pasando es que el useEffect nos trae las tareas se van a buscar al backend, hacemos un setTareas, cambiamos el estado de nuestro componente y luego ¿qué pasa? Por supuesto, se genera un nuevo render. Cuando se genera un nuevo render, aparece el useEffect, con lo cual se vuelve a disparar la búsqueda hacia el backend y una vez más se setea el cambio de estado de tareas, con lo cual nuevamente aparece el render. Y así estamos entrando en loop sin saberlo, ¿no? Porque fíjense que acá nosotros vemos la aplicación y no pareciera que funcionara mal. Sin embargo, estamos dentro de un loop infinito. Así que una cosa súper importante es cortar ese loop infinito diciendo que no hay dependencias entre este useEffect y con ninguna otra parte del estado. ¿Sí? Entonces, volvamos aquí. Refresquemos con Control Shift R. Y fíjense cómo ahora sí podemos volver a disparar, ¿no? Y solamente se ejecutan 2 veces, ¿no? Ya tenemos más controlada la situación. No entramos en loop infinito y por lo tanto no vamos a tener problemas de performance dentro de nuestra aplicación. Así que atenti con la definición de useEffect y las dependencias que tenemos con nuestro estado. Veamos ahora qué pasa cuando estamos dentro de esta tarea y queremos ir hacia la pantalla de asignación. Hacemos clic, esto navega hacia un nuevo componente, esto lo podrás ver en el video de routing y por el momento vemos que no está pasando la descripción, tampoco tenemos el asignatario que era originalmente Rodrigo y no aparece tampoco planificar cursado, con lo cual bueno, vamos a ver cómo podemos darle también la capacidad a esta página de mostrar la información y de funcionar correctamente. Estamos entonces definiendo dentro del service el segundo método asincrónico que nos va a traer un objeto tarea en base a su ID. Esto podemos verlo aquí. Si hacemos la búsqueda de tareas mediante el método http-get y le pasamos el ID, nos devuelve un JSON con la información de una tarea. Eso es lo que queremos nosotros para poder pasarle este ID por la URL y obtener el objeto tarea para poder mostrarlo dentro de la página. Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo muy similar a lo que hicimos antes, solamente que tenemos que concatenarle el ID que recibimos como parámetro. Una vez que tenemos el resultado, lo que vamos a hacer es convertirlo mediante este método interno que en base a un JSON lo transforma en un objeto de dominio con comportamiento tarea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Result.data, recordemos, result tiene mucha información, como por ejemplo el estado, el estatus de HTTP, y en data, en particular, la información que nosotros queremos, ¿no? El JSON que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces ahora estoy dentro del componente de React, asignar tarea component, y lo que vamos a hacer es definir nuestro estado en lugar de tener referencias constantes. Entonces, estamos hablando de useState para el mensaje de error. Vamos
vamos a agregar también la definición dentro de React. Y también lo que tenemos que hacer es, en lugar de tener esta tarea, tiene que participar del estado la tarea que nosotros vamos a estar manipulando. Por último, bueno, vamos a tener que definir un estado para los usuarios. Esto lo vamos a necesitar para poder llenar el dropdown en la asignación misma, ¿no? Este combo que por el momento no tiene ningún elemento. Bien, entonces vamos a agregar aquí el hook useParams y el hook navigate, que nos van a servir para terminar de construir esta página. La explicación más profunda la vas a encontrar en el video de routing, así que por el momento simplemente agregamos estos imports. Vamos a decir que useNavigate nos va a permitir redirigir al aceptar o al cancelar. Vamos a volver a la página original, ¿no? a la URL barra que está asociado a la página principal, mientras que params nos va a servir en este caso para poder obtener el ID que está aquí, ¿no? En la URL. Entonces lo que vamos a hacer aquí es capturar el parámetro cuyo valor es ID. ¿Cómo lo sabemos? De nuevo, teneme paciencia y andate después al video de routing de React cuando lo subamos, donde va a estar la explicación completa. Bien. Por el momento, ¿qué vemos? Asignar tarea, la descripción vacía, el asignatario vacío, y no tenemos incluso usuarios dentro de ese combo. Así que vamos a empezar a cambiar un poquito esta tónica. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos useEffects, ¿sí? En particular, necesitaríamos comenzar con un useEffect que pueda traer la información de usuarios y de la tarea. Para el cual, bueno, vamos a definir una función inicio, o inicial, o init, como vos quieras. Es una función, por supuesto, asincrónica, porque lo que vamos a estar haciendo es recibiendo la lista de usuarios, nuevos usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llamando a usuario service, que no lo hemos desarrollado nosotros, sino que ya existe. Tiene un método allInstances que es bastante conveniente para nuestros fines. Vamos a ver si me permite importarlo. Uy, se me escapó. Ahí lo tenemos. Y si querés podemos ver un poquito este método allInstances. No hace nada del otro mundo, simplemente dispara el pedido asincrónico mediante actionsGet, en este caso a usuarios. Esto está asociado aquí a este endpoint, ¿no? Donde, bueno, me resultaba raro esto también. Vamos a sacarle esto que está aquí, ¿no? Y fíjense que ahora sí aparecen todos los usuarios de la aplicación. Bien, entonces nos volvemos aquí. Me vengo aquí a asignar tarea. useEffect no está importado, vamos a importarlo. Tanto useEffect como useState son parte de React. La otra cosa que necesitamos es traernos la información de la tarea, para lo cual ahora sí, esto lo hemos visto, tarea service tiene nuestro método getTareaById, donde recibimos este ID como parámetro y lo mandamos a tarea service. Hay que importar tarea service, cosa que no hay ningún problema. Le voy a poner nueva tarea. Bueno, el import no anduvo bien. Lo importé de cualquier lado. Mala mía. Voy a cambiarlo brevemente. Pero bueno, el historial de Visual Studio Code a veces tiene estas cositas, ¿no? Bien, ahí está. Ahí arreglé el import. Por ahora
ciertos warnings de que no estamos usando los setters del estado, pero llegó el momento ahora sí de utilizarlos, ¿no? Set usuarios lo vamos a invocar mediante esta referencia a esta lista que acabamos de obtener del backend de los usuarios, y lo mismo vamos a tener que hacer con la tarea, donde vamos a usar esta otra referencia, nueva tarea. Muy bien, por ahora seguimos viendo todo esto vacío. Y hay algo importante: ¿en qué momento tengo que disparar el useEffect? Porque esto, recuerden, al no tener una dependencia, cualquier cambio va a estar disparando esto en loop una y otra vez. Entonces lo que vamos a decirle es que esto va a depender de el ID, ¿no? Entonces cuando nos cambien el ID, eso va a disparar este useEffect para ir a buscar, no tanto por los usuarios, ¿no? Esto podría participar de hecho de otro useEffect. De hecho lo vamos a hacer para ser un poquito más prolijos, ¿no? O sea, el useEffect de usuarios no tiene que ver con el ID, porque lo único que cambia con el ID es la información de cuál es la tarea que estamos modificando. Entonces, fíjense aquí como tenemos dos useEffect, ¿no? Este efecto no tiene que ver con ninguna dependencia, ¿no? O sea, simplemente se va a ejecutar la primera vez que rendericemos el componente. Es decir, cuando renderice se va a disparar el efecto, ¿no? Y eso va a generar un nuevo render. Bien, la otra cuestión que pasa acá es que nosotros definimos la función inicio y nunca la invocamos, ¿no? Así que será momento de dispararla tanto aquí como aquí. Otra cosa que podríamos hacer es cambiar por init usuarios e init. No me está queriendo responder. Bueno, init, ahí está, init tareas. ¿Sí? Bien, está un poquito loco Visual Studio Code. Y ahora fíjense cómo, dado que el componente de React necesitaba que le pasáramos el estado de usuarios y el estado de la tarea, por ejemplo, para poder mostrar el nombre del asignatario y también para mostrar la descripción, está por aquí, tarea.descripción. Fíjense cómo ahora, a partir de haber hecho la definición del useEffect, empezamos a visualizar la información de la tarea con su asignatario. Veamos cómo funciona la asignación. Cuando yo abro el juego a esta lista de usuarios, eso sale de esta definición del select. El select tiene una lista de menú items. El primero corresponde a sin asignar y luego el resto se va construyendo en base a la lista de usuarios que fuimos a buscar en nuestro useEffect anterior. En este. Entonces, ¿qué os sucede cuando yo digo, bueno, quiero que Juan Contardo esté asignado a esta tarea? Eso tiene que asociarse a un evento de cambio, un evento on change. Fíjense aquí que lo que estamos haciendo es llamando al método de asignación. Este método asignar, no, perdón, es una función. Técnicamente no es un método. Y esta función de asignar recibe el asignatario en cuestión, ¿no? Es event target value, que está asociado al valor de nuestro select. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar cuál es el usuario, asignarlo a la tarea y generar una nueva tarea para que ese cambio dispare luego, o sea, ese set tarea dispare un nuevo render de la vista, ¿no? Porque si no se produce un cambio de nuestro objeto tarea, vamos a tener este mismo comportamiento que tenemos ahora, ¿no? Cuando seleccionamos cualquier elemento, eso no tiene efecto en la aplicación. Entonces, para asignar, podríamos pedirle al service que lo resuelva. En este caso, asignatario nuevo sería también, lo podemos resolver nosotros acá. Por el momento
no me preocupa mucho. Hacemos una búsqueda por nombre, dado que el select guarda la información del nombre. Por el momento esto no produce ningún efecto, ¿no? O sea, simplemente acabo de buscar dentro de la lista de usuarios, lo guardo en una referencia y no pasa más nada, ¿no? Como tarea es un objeto de dominio, eso está buenísimo porque yo puedo enviarle el mensaje asignar a, pasándole el asignatario nuevo. La verdad es que la implementación no les va a volar la peluca porque fíjense que lo único que se hace es guardar la referencia, pero me deja el pie para que más adelante pueda tener algún otro comportamiento como, no sé, la última vez que se modificó la tarea, cambios en el asignatario, etc. Muy bien, una vez que estamos aquí, uno podría sentirse bastante tentado, ¿no?, de hacer un set tarea, ¿no?, de tarea. Veamos lo que pasa cuando tratamos de hacer un cambio de estado pasándole el mismo objeto que tenemos ahora dentro del estado, ¿no? Bien, lo que pasa es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no cambió, realmente no cambió el objeto tarea. Y la pregunta que hace React es si es otro objeto o no, ¿no? La pregunta se resuelve en base a si es una referencia que apunta a un nuevo objeto o no. Y como acá aparece generar nueva tarea, es justamente lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, vamos a generar una nueva tarea, asociarla al estado y disparar de esa manera un nuevo render. Entonces llamaremos a generar nueva tarea pasándole como parámetro la tarea actual. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bien, vamos a construir una nueva tarea mediante este viejo conocido, Object Assign. Recordemos, Object Assign permite tomar un objeto base sobre el cual vamos a estar generando esta referencia que luego la guardamos en nueva tarea. Este new tarea permite que nuestro objeto se defina con comportamiento, algo muy importante porque si nosotros cambiamos la tarea y solamente nos concentramos en el JSON, después no vamos a poder mandarle ningún mensaje. Este mensaje, por ejemplo, asignar a no va a funcionar. Entonces lo que hacemos es generamos una copia y luego lo que estamos haciendo es pasándole esa nueva tarea invocando al cambio de estado de set tarea, ¿no? Por último, lo que podemos hacer es limpiar el error message. Esto es algo que también se suele hacer, ¿no? En caso de que hubiera algún inconveniente, bueno, se limpia dado que estamos generando una nueva tarea. Ahora sí, podemos cambiar la asignación. Lo podemos poner a Juan o podemos poner al Rasta o a Jorgito. Cualquiera de estas personas ahora funciona porque lo que estamos haciendo es generando un nuevo objeto tarea y eso dispara el render y eso permite que la aplicación vaya cambiando. Respecto al text field que permite modificar la descripción de una tarea, fíjense que el text field tiene dentro de todas sus propiedades este evento onChange que llama al método, nuevamente me traicionó la orientación a objetos, a la función cambiar descripción, y la función cambiar descripción está vacía. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es pedirle a la tarea que cambie la referencia a la que apunta para que use la nueva descripción y luego deberemos generar una nueva tarea en base a la tarea existente. Esto nos sirve de lo que lo utilizamos previamente para el cambio en el select. Entonces ahora sí modificamos y se va generando un nuevo estado cada vez que nosotros apretamos una tecla y vemos cómo el text field se va actualizando. ¿Qué es lo que nos faltaría? Que al presionar el botón aceptar, eso nos lleve a la página de inicio nuevamente, pero previamente actualizando en el backend la información que nosotros escribimos aquí, ¿no? Entonces vamos a agregar un nuevo método dentro de tarea service, dentro de la clase tarea service. Ese método es asincrónico y vamos a pedir que actualice la tarea pasándole un objeto tarea. ¿Qué es lo que vamos a devolver? Bueno, vamos a devolver
una llamada a Axios. En este caso no va a ser un método get, sino que vamos a utilizar el método HTTP put, en el cual una vez más usamos REST Server URL para no atarnos a hardcodear la URL localhost 9000. Necesitamos pasarle la URL de tareas y también el ID que lo identifica. El segundo parámetro que tenemos aquí va a ser el body, ¿no? El body es justamente parte del JSON de lo que tiene que esperar el backend para poder funcionar. ¿Cómo es que debería responder el backend en este caso? Fíjense que el método put, localhost 9000, tareas y el ID, pasándole en el body un JSON, en el cuerpo le estamos pasando el JSON con toda la información que nosotros necesitamos, y lo que nos va a devolver es idealmente un estado 200, ¿no? El status 200 de HTTP con la información que quedó actualizada. Algún que otro detalle que te quiero contar: tarea.json es un método que está definido en el objeto de dominio tarea. Maldito JavaScript que no puede reconocer que este método sí existe. Sí, eso hace que, bueno, a veces se complique poder encontrar la definición, pero acá vas a ver que lo que termina pasando es que se construye el JSON para que el backend lo reciba. Pero ¿de quién es responsabilidad? De nuestro objeto de dominio tarea. Y eso permite que, bueno, no recarguemos la responsabilidad, en este caso, al service. Por otra parte, bueno, acá fíjense que este método actualizar tarea es un promise de la respuesta que está devolviendo, como hemos visto, lo que se vio en Insomnio, ¿no? Es un put de una tarea. Por otra parte, esto es algo muy similar a hacer lo siguiente, ¿no? Dado que Axios put termina haciendo una llamada que devuelve una promise, es exactamente lo mismo en este caso, ¿no? Hacer una sync y una await, porque no hay instrucciones posteriores, ¿no? El asunto cambia si yo después del Axios put quiero recibir la tarea y hacer alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, convertirla en un objeto de dominio. Ahí voy a tener que tener en cuenta esta misma técnica que usamos antes, ¿no? O sea, utilizar el async y no olvidarme del await, porque si no, lo que voy a tener en la referencia, o sea, si yo quiero tener una referencia acá, si me olvido del await, lo que voy a tener es una referencia a una promise, que no es lo que uno quiere, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Pero bueno, volvemos a dejar todo como está y nos vamos a ir al componente React. Ahora sí tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente. Tarea tiene un método de negocio, validar asignación, que es muy conveniente. Si lo vemos aquí, una de las cosas que nos piden, bueno, la única cosa que nos pide es que el nombre del asignatario no quede vacío. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es disparar la llamada al service, en particular actualizar tarea pasándole nuestro objeto tarea. Y una vez que terminamos, vamos a llamar a la función que vuelve, que nuevamente te pedimos que confíes en que si nosotros le pedimos que vaya a la URL barra, eso significa que va a ser la página inicial, y con eso ya podemos testear que si decimos planificar cursada con mucho sigilo y le cambiamos al asignatario a Juan Contardo y aceptamos, fíjense que el backend nos está devolviendo la información donde ahora el asignatario de esta tarea, que también cambió su descripción, es Juan Contardo y ya no Rodrigo Grisalía, ¿no? Entonces, incluso, bueno, si yo entro nuevamente acá y veo que la tarea es 3, lo veo modificado, e incluso si lo puedo disparar en Insomnia para que me crean todavía más, fíjense que la información en el backend fue cambiada, ¿no?
está asignada a Juan Contardo y por supuesto que la cursada siempre se planifica con mucho sigilo, como ustedes saben. Entonces, bueno, hemos llegado a cubrir los casos más importantes de esta aplicación. Para ponerle un poquito más de condimento al asunto, nos metemos dentro del método actualizar, el que está asociado con el método put, que permite actualizar la información de una tarea, y vamos a simular este if, que va a ocurrir siempre, donde vamos a disparar una excepción. Uno siempre suele poner se pudrió todo, vamos a poner algo un poquito más serio como unknown error happened. Restarteamos el server y nos vamos ahora sí aquí a la aplicación. Entonces cambiamos el asignatario, ponemos a Rodri, le damos a aceptar y ¡epa! ¿Qué pasa? No estamos yendo a la página principal, pero tampoco estamos visualizando nada, ¿no?, en la página, ¿no? Si vamos apretando F12, activamos las herramientas de desarrollo, blanqueamos todo por las dudas de que no fuera un error nuestro el que estábamos viendo, pero ahora sí corroboramos que el botón aceptar está generando este error 500, ¿no? Este mismo error 500 lo podemos tener aquí en Insomnia, ¿no? O sea, nos aparece el mensaje de error, unknown error happened, y si vamos dentro de la aplicación en las herramientas de desarrollo, vamos a ver que el error en la respuesta, en particular dentro de data y message, acá tenemos el unknown error happened. Es decir, el problema está en que nosotros no estamos atrapando ningún error, ¿no? La promesa se está rechazando, pero tampoco nadie la atrapa. Con lo cual tenemos un problema de manejo de error y lo vamos a solucionar. La pregunta que nos podemos hacer ¿es en el service donde podemos atrapar el error? Juguemos un poquito a que sí es en el service donde podemos hacer eso, ¿no? Entonces, dado que estamos en un método asincrónico, podemos utilizar el mecanismo try catch que ya conocemos y nos llevamos esta instrucción, envolvemos actions put como promesa rechazada dentro de este try catch, y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué vamos a hacer en el catch? ¿No? ¿Qué podemos hacer aquí? No demasiado, ¿no? Por supuesto, Dios nos libre de hacer esto, ¿no? De hacer esta barbaridad de tirar un alert, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto se va a responder solito, ¿no? Pero antes de eso, podríamos sentirnos tentados de escribir por la consola el error. Buenísimo. Vean ahora que hicimos esto, ¿cuál es el comportamiento de la aplicación? Tenemos a Rodrigo Grisoliva, lo cambiamos a Juan Contardo, le damos a aceptar y aquí aparece, ¿no?, el alert. ¿Por qué es una mala idea el alert? Primero porque es una ventana de diálogo. Eso implica que está bloqueando al navegador. No puedo hacer nada en el navegador si no presiono el botón OK. Entonces, primera cosa mala es eso. La segunda es, obviamente, estéticamente es muy feo. Es casi de los 90 esto. Y de los 90 podemos hablar de cosas lindas, pero no justamente del alert, ¿no? Y localhost 3006 es realmente, definitivamente, una mala experiencia de usuario. Y lo último que quiero decir es que cuando apretamos el botón OK, fíjense que como ahora estamos atrapando este error, lo que ocurre es que la promesa no se rechaza, ¿no? Entonces, ¿quién es el que entonces actúa en consecuencia? Bueno, el componente de React, lo que está haciendo aquí cuando acepta los cambios, hace la wait y puede volver porque la promesa no se rechazó. Entonces estoy dentro de un método async que no tiene try catch, ¿no? Antes lo que pasaba era que, bueno, la promesa se rechazaba acá también en aceptar cambios, entonces no me salía de la pantalla. O sea, era malo
era mala la experiencia de usuario de no poder salir y que no te diga por qué, pero ahora, si yo estoy viendo acá, tengo la tarea todavía asignada a Rodrigo Grisolía, entonces ¿por qué me dejó salir? ¿No? Me mostró un mensaje de advertencia, pero me dejó salir y no hizo nada, ¿no? Entonces es un poco confuso lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Por supuesto que no es el service el encargado de atrapar el error. ¿Por qué? Porque el service tiene otras responsabilidades. La responsabilidad es de adaptar la información que viene a JSON para que el backend lo entienda y recibir la información del backend en JSON y convertir a objetos de dominio, ¿no? Y por supuesto hablar con el backend mediante pedidos asincrónicos. En cambio, en la asignación de la tarea, lo que yo quiero hacer acá, estoy en el componente visual, por lo tanto es la vista el que se tiene que encargar antes de que todo esto explote de resolver este problema. Entonces acá sí tengo que poner un try catch y acá tengo la potestad de hacer algo, ¿no? No se preocupen que ya arreglo la pantalla. Tengo un try sin catch, eso le molesta a JavaScript. Ahora tengo un try con un catch vacío, ¿no? Esto, por supuesto, es otra forma de no manejar el error. Es malo porque ya lo vemos, ¿no? Rodrigo Grisolía, lo cambio a Nahuel Palumbo, acepto, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Bueno, volvemos al estado anterior, ¿no? Pero por suerte, vamos a ver si tengo suerte acá, cuando tiro en aceptar, al menos Axios está logueando que el put falló con un 500, pero acá ni siquiera, en el catch ni siquiera estoy consologueando el error, ¿no? Entonces, que hacer un try catch vacío o hacer esto tampoco está del todo bueno, ¿no? O sea, mostrar por la consola un mensaje de error tampoco representa una acción que el usuario puede ver, porque la mayoría de los seres humanos normales no está mirando la consola para ver si ocurrió un error, ¿sí? Acá estamos consolidando justamente Axios Error, que es este console error que tenemos por acá. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es atrapar ese error y mostrar el mensaje de error, ¿no? Ya que tenemos acá un message request fail with status code 500. No es la verdad que el mejor mensaje del mundo que uno puede tener. Otra opción es que nosotros buscamos acá response data message. Eso no sé si también me gusta mucho. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los errores. Pero bien, una vez que tenemos esto listo, refresquemos. Y ahora que tengo la posibilidad, lo quiero asignar a Nahuel Palumbo y aceptar. Fíjense que al menos tengo aquí un snack bar, un toast, algo que visualmente el usuario entienda de que hubo un error. Vamos a analizar ahora un poquito la naturaleza de los errores 400 y 500 y cómo los queremos. Vamos a mejorar el manejo de error aquí. En lugar de hacer set error message de response data message, como está hecho acá, vamos a trabajar una función que se llame mostrar mensaje de error, donde le pasemos que vamos a renombrar también de paso a error, si es que Visual Studio Code me deja. Ahí está. Y mostrar mensaje de error va a ser una función que vamos a construir aquí. Vamos a construir acá abajo. Bien, mostrar mensaje de error. ¿Sí? Vamos a recibir el error. Y lo que tenemos que ver es la naturaleza del error, ¿no? Porque de nuevo, estamos asumiendo que siempre venía, ¿no? Response, data, message, el tipo de error. Y yo lo que quiero, en realidad, es diferenciar el tipo de error y en base a eso, bueno, hacer cosas diferentes, ¿no? Porque hay dos tipos de errores, como hemos visto, o, bueno, quizás es tu primer video, pero hay dos tipos de errores, ¿no? Los errores que tienen que ver con la programación, errores de sistema,
que son los asociados a los errores 500, y los errores de usuario, errores 400 o bueno, errores de permisos, ¿no? En el 401, por ejemplo, no estamos logueados. En el 403 estamos logueados pero no tenemos permiso. 404 tiene que ver con un recurso no encontrado, etc. Entonces, esa naturaleza de errores es diferente y también lo que ocurre es diferente. En el caso de los errores 500, lo que yo quiero es posiblemente no mostrar la información interna, ¿no?, del detalle técnico de por qué falló. Entonces vamos a ser un poquito más inespecíficos y decirle, bueno, ocurrió un error, consulta al administrador del sistema y loguear ese error para eventualmente poder tomar acciones técnicas, ¿no? Ese logueo por el momento va a ser simplemente en la consola, pero existen bibliotecas o frameworks que se encargan de mejorar esa experiencia para que, por ejemplo, se guarde la información en la nube o se guarde o se mande mails, ¿no? O sea, se pueda disparar todo un circuito para poder atajar los errores, ¿no? Que no queden en la máquina, sobre todo porque son errores de front que de otra manera quedan en el navegador de la persona que lo usó y que muy probablemente lo vaya a cerrar. Entonces, nuevamente activo acá las herramientas de desarrollo y quiero ver dentro de los mensajes de error, quizá, bueno, cometí el error. Vamos a inicialmente solo loguear el error. Entonces, por supuesto que la variable tiene que ser error y no e. Entonces, cuando ahora le pidamos reasignar, acá nos aparece el mensaje de error. Tenemos como respuesta un status. Este status es fundamental para poder diferenciar el tipo de error con el que vamos a trabajar. Entonces, por un lado tenemos response status y por otro lado tenemos response data, donde en este caso tenemos un message. Entonces, si el error tiene un status 500, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de error más bien general, ¿no? Entonces, const mensaje será, en este caso, ocurrió un error, consulte al administrador del sistema. Y en caso contrario, lo que vamos a hacer es sí tomar en cuenta response data, error, response data, message, y mostraremos ese mensaje de error, ¿no? Porque es un error que tiene que ser distinto de 500. Bueno, podremos decir mayor o igual a 500, ¿no?, para ser un poquito más específicos. Después podemos hablar de diferenciar 401 y 403, que son errores de seguridad, pero bueno, como ejemplo didáctico por el momento esto nos sirve, ¿sí? También hay una diferencia entre si el error es 500, en ese caso me interesa loguear, ¿no? Si el error es 500, sí me va a interesar consologuear el error. Si el error no es 500, si es un 400, lo que está pasando es que el usuario, por ejemplo, cargó una fecha inválida o rompió una regla de negocio. En ese caso, la verdad es que a mí no me interesa que eso se loguee, ¿no? Porque simplemente se puede hacer auditoría sobre eso, ¿no? Siempre se puede sacar información interesante de eso, pero por lo general no es lo que nosotros vamos a querer hacer, ¿no? Cuando el usuario escribe algo mal, no tenemos que hacer ninguna acción, no hay nada que corregir. ¿Qué es lo último que nos queda aquí? Bueno, tenemos que disparar un set error message para mostrar ese mensaje, ¿no?, que podremos renombrar también a mensaje de error. Perfecto. Bien, vamos a ver cómo ahora resulta esto, ¿no? Tenemos a Rodrigo, me quiero asignar a mí, le voy a dar a aceptar y aparece unknown error happen, ¿sí? Lo cual es raro. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió.
ActionError se dispara acá. Acá tenemos response, status 500. ¿Cuál fue el error? Estoy tratando de buscar error status mayor o igual a 500. No, eso no existe. Tengo que usar error.response.status. Entonces, ahora sí, vuelvo a disparar una asignación y ahora sí tenemos un mensaje de error. Ocurrió un error, consulte al administrador del sistema. Y nuevamente me confundí. No se loguea ese error porque yo me equivoqué. Ahora sí, aceptemos. Ocurrió un error. Muy bien. Y tenemos que ver ActionError aquí. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cambiar la naturaleza del error. Nos vamos al backend y en lugar de tirar un runtime exception, vamos a disparar un user exception. User exception. No lo tengo, pero business exception lo debo tener. Ahí estamos. Business exception con control B. Fíjense que está asociado a un bad request. Entonces vamos a tener como respuesta un 400 y no un 500. Restartemos. Podemos probarlo primero en Insomnia. Tenemos acá este endpoint de put. Le tiro send. ¿Sí? Bueno, todavía está levantando el servidor. Ahí levantó. Localhost 9000. Y ahora sí tenemos un bad request. Entonces, vamos a la aplicación. ¿Qué es lo que esperamos encontrar aquí? Que cuando yo quiera seleccionar a cualquier otra persona y le dé a aceptar, esto me tire un mensaje de error. ¿Sí? Efectivamente aparece el mensaje de error unknown error happened. ¿Sí? Esto es raro, ¿no? Porque el mensaje de error es el mismo que estaba antes, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más realista. Vamos a suponer que por el momento inhabilitamos la posibilidad de reasignación o de actualización. Ahora que levantó de nuevo el server, vamos a tratar de darle a aceptar. Y fíjense que el mensaje de error que nosotros recibimos tiene que ver, al menos tiene más sentido para el negocio. Entonces lo que acabamos de hacer es construir una función que podríamos luego exportar hacia afuera de manera de poder trabajar errores 400, errores 500 y efectivamente también podríamos trabajar errores 401, ¿no? En el cual cuando tengamos un 401 lo que deberíamos hacer es pensar en que falta un login, ¿no? O sea, falta redirigir a un login. El 403 que debería mostrar que no tenemos suficientes permisos para realizar la operación. Y la otra cosa que podemos hacer para que esto ya no dependa de un componente en particular es que la función que manipula el estado del componente se pase como parámetro, ¿no? O sea, yo podría pensar en setear mensaje, podría ser un parámetro que yo le pase. Entonces, si setear mensaje es un parámetro, lo que tenemos que hacer aquí al mostrar mensaje de error es pasar la función setErrorMessage, en este caso, ¿sí? Que forma parte del estado del componente, recordemos, ¿no? Es parte del use state de nuestro componente. Ahora sí, acá. Entonces, esta función sí se puede exportar hacia afuera. No la quiero poner dentro del service. ¿Por qué? Porque esto mezclaría los concerns. Estaríamos hablando de que el service necesita para funcionar necesita pasarle en la actualización de la tarea una función de cambio de estado de un componente de React. Con lo cual esto lo complicaría a la hora de poder testear en forma unitaria a mi service, ¿no? Entonces yo no quiero que se entremezclen el service y mi componente de React, ¿no? En cambio, bueno, si el componente React delega en
una función que la utilizo en forma común entre todos los componentes de React, eso a mí no me molesta, ¿no? Porque incluso, primero, es fácil poder testear esta función por separado. Puedo tener un testeo unitario de esa función por separado. Y además, bueno, puedo hacer el testeo del componente como una especie de integración, ¿no?, entre mi componente y la función que muestra el mensaje de error. Entonces, vamos a cancelar y voy a volver otra vez a entrar acá para que vean que si yo quiero reasignar y quiero aceptar, ¿no?, esta función genérica ya se puede exportar y pasarse a otro archivo. Vamos a resolver un último caso de uso, que es la posibilidad de cumplir una tarea, ¿no? Esto que está resuelto en este botón aquí. En realidad no está resuelto, no está implementado, porque dentro del componente tarea row, que muestra justamente una fila que representa una tarea, tenemos la opción de disparar el cumplimiento de la tarea. Lo que yo hice dentro de la operación de put es ahora, bueno, cambiar el mensaje de error para variar un poquito. Va a decir que las actualizaciones están suspendidas hasta el mes siguiente. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es tratar de invocar a la función que ahora está dentro de este archivo. Mostrar mensaje de error aparece aquí. Y lo que tenemos que hacer es llamar al service para actualizar la tarea. Pero bueno, previamente tenemos que cumplir la tarea. Es decir, hay un método de negocio que consiste en cumplir la tarea. Para que lo veamos, tenemos que llegar, bueno, al objeto tarea, que tiene este método cumplir, que lo que hace es simplemente le pone un 100% en el porcentaje de cumplimiento. Una vez que tenemos al objeto de dominio con el nuevo valor, tenemos que delegar al service, ¿no? Tarea service.actualizar tarea, y le tenemos que pasar la tarea. Recordemos que era básicamente lo que veníamos haciendo en la reasignación, ¿no?, al aceptar. Todo esto, por supuesto, puede fallar, entonces tenemos que escribir try catch. De esto porque estamos dentro del mecanismo async await, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar a que se complete la tarea sincrónica de actualizar el objeto de dominio. Ahora que tenemos un catch de error, sabemos que existe una función, iba a decir un método, mostrar mensaje de error, donde le tenemos que pasar el error y tenemos un set error message en este caso, ¿no? Entonces, esto está aquí nuevamente. Esta es la función que definimos. Así que, perfecto, ya lo tenemos casi resuelto. Vamos a dar cumplimiento a esta tarea. Y fíjense cómo paso exitosamente la prueba, ¿no? Está mostrando el mensaje de error porque es un código de HTTP 400, así que eso dice que tenemos que mostrar el mensaje de error tal cual viene desde nuestro backend. Pero hay un detalle, ¿no? Fíjense que si bien mostró un mensaje de error, la vista acaba de actualizarse porque yo hice justamente un seteo de la tarea y se acaba de disparar el mensaje, ¿no?, el cambio de estado con el render. Así que, bueno, tenemos que hacer algo para dejar en estado consistente la aplicación, porque de lo contrario va a ser un poco raro que cuando vuelva a actualizar vea de nuevo un 22, ¿no? Al menos hay algo bueno, ¿no?, que si yo hago clic y me dice que las actualizaciones están suspendidas, puedo llegar a entender que al refrescar el mensaje de error explique por qué el porcentaje de cumplimiento sigue estando a un 0% en el caso de la primera tarea. Pero la verdad es que dejar en un estado consistente es parte de las cosas que uno debería hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, independientemente de que la tarea se haya podido cumplir o no, vamos a utilizar el bloque finally, que es, la verdad que es
más bien poco probable que uno lo utilice, pero en estos casos es donde viene bien, ¿no? Porque no queremos actualizar solamente si terminó bien esta segunda parte, ¿no? Esta secuencia. También queremos actualizar la lista de tareas de lo que viene del backend en el caso de error, ¿no? Sobre todo en ese caso de error, porque sabemos que las tareas no van a quedar al 100%, al menos la que quisimos cumplir. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros estamos recibiendo como props una función que es la de actualizar, ¿no? Esto lo podemos ver si hacemos una búsqueda de tarea row. Dentro del componente de tareas, fíjense que nosotros deberíamos pasarla aquí. Menos mal que lo vi porque si no iba a ser confuso. ¿Sí? Está faltando algo, ¿no? Está faltando pasarle como prop la función que permite actualizar las tareas. Por supuesto, de la derecha se rompe, no le hagamos caso. Ahora, ¿cuál es la función que tenemos que darle? Bien, tenemos que pasar traer tareas. Traer tareas será la función asincrónica que tenemos que invocar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, dentro de tarea row, ahora sí vamos a recibir como props actualizar. Lo que tenemos que hacer es invocarla. Por supuesto, siempre tenemos que llamar a una función asincrónica mediante la wait para que esto efectivamente se invoque, ¿no? Si no, simplemente lo que vamos a recibir es una promesa y nada más. Ahora fíjense cómo cambia la tónica de la aplicación. Vamos a tratar de cumplir la tarea, eso nos va a disparar un error y finalmente lo que vamos a hacer es volver a actualizar la aplicación, con lo cual van a ver un pequeño parpadeo de 22 a 100%, ¿sí? Muy imperceptible, pero vuelve a quedar en el mismo estado, ¿sí? Otra variante que podrías explorar es hacer una copia de la tarea actual y mandarla a cumplir al backend para, una vez que sepas que esta instrucción no tiró error, se pueda pisar con la definición que vos tenés dentro de tu frontend, ¿no? Pero bueno, por lo general el approach que uno suele utilizar es trabajar con el backend como la fuente de verdad, ¿no? O sea, el backend es lo que me va a decir en qué estado está realmente la tarea. Repasemos un poco lo que hemos aprendido en este largo video. El service tiene la misión de adaptar lo que viene del backend, principalmente JSON, y construir los objetos de dominio que va a usar el componente React. Utiliza para dialogar con el backend, en este caso la biblioteca Axios, aunque podés utilizar muchas otras bibliotecas disponibles en el mercado. Por otra parte, el componente es el que delega al service la tarea de comunicarse con el backend y trabaja en los hooks de useEffect para hacer la delegación de estas tareas. ¿Cuál es la responsabilidad principal que tiene más allá de simplemente delegar al service? Hacer el catch de las funciones asíncronas, o bueno, podría ser un catch de una promise, eso depende de qué variante vayas a utilizar, pero lo importante es que el componente es el responsable de atrapar los errores y mostrarlos en forma adecuada. Y un detalle interesante es que la función que maneja los errores se puede extraer en un archivo aparte para que cada uno de los componentes delegue en esta función que discrimine los errores de sistema y los errores de usuario de manera diferente, ¿no? En el cual los errores de sistema deben tener un mensaje más bien general, no técnico, para que la persona que está manipulando el sistema sepa que algo malo estuvo pasando y que hay que corregirlo. Y con loguear el error, o mejor dicho, loguear el error de una manera lo más seria posible. Evitar, si se puede, que el mensaje quede únicamente dentro del navegador de la persona que está manejando el sistema. Y en el caso del error de usuario, lo que queremos es no loguear el error, no nos interesa tanto ese error, pero sí que ese mensaje de error llegue a mostrarse en la pantalla lo más claramente posible.
Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.